Ya, voy. Hola a todas y todos. Le damos una cordial bienvenida a este nuevo capítulo del ciclo Momento, que es organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas. Hoy día contamos con la presencia de una invitada internacional, la arquitecta, máster y académica María Hadjisoteiriou. ¿Me salió bien? Quien nos acompaña desde la isla de Chipre, ¿cierto? La Universidad de Nicosia. Y en esta jornada vamos a tener una conversación sobre su práctica, su contexto donde está situada y su visión de lo observado también en este viaje y por su pasantía por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas. ¿Ya? Pero antes de comenzar, me voy a tomar unos minutos para contarles sobre la bio de la profesora, quien está acá presente. María Hadjisoteiriou es profesora asociada del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Nicosia. Es licenciada en Arquitectura por la Universidad Técnica de Nicosia, pero Grecia, y posee un máster en Ingeniería de la Universidad de Mie, Japón, donde fue becaria en Monbutsu. María se dedica principalmente a la investigación mediante el diseño, por lo que paralelamente a su actividad académica ejerce como arquitecta desde el año 1995, ¿cierto? En un estudio que se llama INB2IN. María ha recibido varios premios de concursos de arquitectura locales e internacionales y su interés de investigación actuales incluye la cartografía como metodología de diseño, cuestión de percepción espacial, y con atención en cualidades intangibles desde la arquitectura y la sostenibilidad social en un contexto urbano que es complejo. Agradecemos a María por esta presentación que nos va a realizar y la dejo sin más con ella. Muchas gracias. Muchas gracias y estoy muy feliz que estoy aquí con ustedes también, los estudiantes. Les voy a presentar el trabajo de los estudiantes de los últimos 2 años. Entonces nosotros trabajamos juntos los últimos 2 años como units. Entonces son estudio con menos estudiantes de los 2 años y trabajan juntos y tenemos temáticas, research themes. ¿Ya? Eso es Unit 6. Y estamos trabajando con mi colega Angela Petru y lo que estamos haciendo es lo que dijeron, es que estamos concentrados en la idea de cartografía, mapping. Y también estábamos investigando la situación en la isla de Chipre, que está dividida de los problemas de Turquía, está ocupada desde 1974. Entonces, lo que hicimos con los estudiantes es ver un poquito cómo puedes ver problemas que son políticos, pero los ves con otra manera, de la manera de cartografía, y cómo los estudiantes pueden ver y trasladar en sus propuestas las cosas que van a ver desde la idea de mapping. Entonces, aquí pueden ver la isla de Chipre y todo esto es la línea de buffer zone. Entonces, desde aquí esta parte está ocupada. Esta parte está de la República de Chipre. En el centro tenemos la ciudad de Nicosia, pero esto es la parte vieja. Tenemos Venetian Walls alrededor y también la ciudad vieja está cortada en el centro. Entonces lo que estamos haciendo es ver las actividades desde abajo hacia arriba. Entonces no ves las cosas desde una mapa tradicional, puedes ir al momento e investigar y también reinterpretar. Voy a usar algunas palabras en inglés, pero no me salen en español. Entonces lo que estamos haciendo, estamos trabajando mucho con la idea de collage, mapping y de cataloging. Entonces trabajamos mucho con los estudiantes en 3 escalas. Con el collage pueden ver las cosas en una escala 1 por 1. Entonces ven las cosas allá y lo interpretan. Después tienen que hacer un catálogo como un libro a donde ponen las investigaciones y las traducen. Entonces hacen un sketch, ven el plan de allá y después todo eso tiene que ir en una mapa un poquito más grande para ver lo que están observando, cómo se traduce
y cómo todo esto puede también traducirse en un diseño. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando en la idea que es el proceso del estudio no es lineal, vamos en círculos. Vemos algo y retrasamos y lo vemos de nuevo, y eso es muy importante para nosotros y para los estudiantes. Esto es un sample del cataloging, porque tenemos este libro a donde todo el trabajo de los estudiantes se pone en el mismo formato para poder tener toda la información junta y la pueden compartir. Esto es la idea del mapping, y también de este estudiante quería ver la relación del edge de buffer zone con lo que está pasando en la zona urbana. Y entonces investigaron muchas veces también qué es visible y qué no, y tenían que ponerlo en sus planos. También aquí la idea que no es jerárquica, entonces el mapping te deja reinterpretar y ver cosas en diferentes escalas, ¿ya? Entonces lo voy a pasar un poquito más rápido. Todos los trabajos son de los estudiantes, y también esto era muy interesante porque hicieron un paseo. Entonces los estudiantes podían ver cómo caminas y ves las diferentes relaciones de lo que es militar y de lo que no es, cómo la gente lo está utilizando en estos momentos. Aquí pueden ver el boundary, the edge del buffer, y pueden ver que del lado turcochipriota es una pared, porque políticamente ellos tienen el narrativo de que esto es estable. Entonces, esto está traduciendo en la arquitectura como una pared fija. Y nosotros no, nosotros decimos que es temporáneo. Entonces, todo es muy diferente. Son barrels, sandbags, cosas que se pueden modificar muy rápido. Entonces, estamos trabajando mucho con la idea de porosity. No sé cómo se dice. Porosidad. Y los estudiantes tienen que investigar esa idea de hasta dónde pueden intervenir, y cómo la arquitectura también se está reflejando estas propiedades. Entonces aquí también vemos que de la idea del catálogo empieza a venir la idea de la propuesta. Entonces esto era esta idea de caminamos y vemos y cómo cambia el environment, y con esta idea este estudiante decidió usar la idea de caminar y reinterpretar the edge in the buffer zone, en esta zona. Y la idea que la porosidad y cómo podemos pasar y permeability of the path. Entonces, cómo puedes interpretar. Al mismo tiempo, tenía una idea de communal activities, porque también tenemos muchos refugiados. Entonces estaba pensando que podía ser como una escala más chiquita, cómo podía todo este espacio being used by communal areas. Ser usado por ayuda comunitaria. ¿Ya? Eso es un poquito como se estaba interpretando. Y este estudiante trabajó con la idea que no podemos tener una solución, podíamos tener tres. Entonces estaba trabajando con la idea que tenemos que ver tres diferentes narrativos.
y cómo la arquitectura puede cambiar estos narrativos. Entonces, él estaba mirando al principio la relación de las actividades públicas al momento donde empieza el buffer zone. Entonces, quería interpretarlo y ver cómo es un transitional space, cómo podemos tener relaciones, y aquí ves también cómo tienes un edge militar, pero al mismo tiempo tienes los niños jugando cerca. Entonces, esto es un poquito, y cómo la gente empieza a utilizar este espacio que pone, y cómo está, este edge boundary se está empujando. Entonces, de allí empezó a tener su idea de cambiarlo y tener 3 diferentes tipos de escenarios. Y estos escenarios también tenían relación de cómo podemos transformar el edge, el límite. Entonces, con estos collages que ha hecho al principio, le han ayudado a ver cómo esta porosidad del límite podía también ser el instrumento de decidir cómo va a ser su propuesta. Entonces, en sus estrategias tenía 3 escenarios. El escenario que no existe más, el buffer zone, el escenario donde las cosas están calmadas y así como estamos ahora, y el escenario donde tenemos mucho más conflicto. Y estaba mirando eso también en su propuesta, cómo esto empieza a cambiar la idea de los borders y la materialidad de la propuesta. Voy a pasarlos un poquito más rápido. Entonces hizo unos nuevos diseños para mostrar esta diferencia. Y trabajamos mucho con maquetas, collage, al momento estos son del finales del diploma, entonces son su proyecto para final de carrera. Eso. Lo dejo aquí. Súper. Lo hice un poco rápido para... No, pero está perfecto. O sea, son increíbles las representaciones, las cartografías, pero el tema es durísimo, el tema es complejo. Entonces, creo que a todos nos queda un poco, si bien vemos una producción que es súper interesante, pero estamos tocando un tema que es complejo. Entonces, sin duda, te agradecemos por hacernos presente este tema. Un tema que probablemente cuando escuchamos de Chipre quizás no conocíamos, y en ese sentido, nada, pues agradecerte por tu presentación. Creo que nos acerca un poco a conocer sobre una realidad de Chipre que yo particularmente no conocía y que la conozco a través de este trabajo y también por tu práctica profesional. Así que, María, sobre tu trabajo, quería justamente preguntarte sobre este contexto político que enfrenta Chipre y esta división turco-greca-romana, ¿cierto? En donde, ¿cómo ha impactado este contexto político, ¿cierto?, a tu visión de la arquitectura, pero también donde estás posicionado, situada en este contexto de la Universidad de Nicosia? Entonces, desde ahí quería ver tu visión. Sí. Nosotros ya es un poco diferente porque vivimos con eso cada día, ¿ya? Entonces, cuando viene gente del extranjero y nos dicen, pero ¿cómo pueden estar aquí tomando un té cerca de todo eso, el muro, los militares? Pero ¿por qué nosotros estamos aquí cada día? No lo sentimos tanto en el sentido que alguien viene de repente y lo ve. Del otro lado hay mucha emoción, ¿ya? Entonces, los estudiantes,
porque escuchan mucho de sus familias, de cosas que han pasado trágicas. Tienen es muy fuerte cómo se sienten, pero nosotras pensábamos, porque estábamos con Angela Petru, trabajando el tema eso, y queríamos poner sitios a donde tienes la idea de liminalidad. Entonces la idea del buffer zone nos daba la oportunidad de ver un espacio político en una manera arquitectónica, y para nosotros era muy importante. Y también era muy importante para los estudiantes, porque después de esto podían ver la realidad un poquito diferente y entender cosas desde el built environment. Built environment. Sí. Built. Como construido. ¿Ya? Sí. Entonces, esto era bien interesante. Claro. Es más, había una imagen que nos mostrabas, que mostraba cierto grupo de niños o niños jugando al lado del muro. Sí. Y se transformaba como en un espacio de juego frente a todo el contexto político que existe. Entonces creo que era una imagen que era muy fuerte y que ustedes ocupaban como herramientas, que ahí quizás iba mi segunda pregunta sobre el sentido que ustedes tienen de ocupar estas herramientas de representación, que aquí estamos con estudiantes de primer año, pero sin duda nos sirve para toda la escuela observar estas herramientas de representación, que son la cartografía, que son el dibujo, que a ustedes les ha hecho sentido para mostrar esta realidad. Nosotros pensamos que es la manera de empezar a diseñar. Entonces tienes que ver las cosas y cómo las traduces en cartografía o el cataloging o el collage. Te da la oportunidad a ver diferentes calidades de arquitectura y desde allá empieza tu propuesta, ¿ya? Entonces, no es que tengo una propuesta y solamente la dibujo, pero como ves el espacio y como lo dibujas al principio, como las cosas que estás observando, desde allá empieza, desde el principio empieza la idea de creación. No, súper interesante, yo creo, porque a todos nos hace mucho sentido acá desde la escuela. Acá nos acompaña el profesor Abásolo, pero que lidera el seminario de arquitectura y etnografía, que es una herramienta, una manera de pensar y una manera de entender el espacio. Entonces, dentro de esa manera nos hace mucho sentido y estamos muy en línea de una manera de mostrar esta realidad a través como desde el campo de la etnografía. Entonces, me parece que es algo que ustedes están ahí operando y trabajando en su práctica. Interesante. En ese sentido, María, tu presencia acá en la Escuela de Arquitectura, acá de la Universidad de las Américas, ¿cómo la has visto, ya que has podido recorrer también en torno a los primeros años y conocer sobre sus maneras de mostrar o sus maneras de representar? ¿Qué te ha llamado la atención de esta semana acá en Chile, pero particularmente acá en la Escuela de Arquitectura? Era muy interesante. No es la primera vez que conozco la ciudad de Santiago, porque tengo amigos, entonces hemos venido muchas veces. Pero es la primera vez que tengo un intercambio con la escuela. Entonces me pareció muy interesante la idea que tienen también ustedes de conectar grupos de sociedades y construir y también ver cómo la gente reacciona o cómo la arquitectura tiene, más que un edificio, más que una instalación, tiene relación con la sociedad. Entonces eso para mí, y también es un tema que me interesa mucho. Entonces esa parte me pareció bien interesante. Y bueno, quizá como último, quizá para ir cerrando, un mensaje acá, te lo agradeceríamos un montón, acá a los estudiantes que han podido, no sé, observar y recibir tus críticas, comentarios, ¿cierto? Estuvimos trabajando una sesión en el taller en primer año, y en ese sentido quizá ese mensaje también para los estudiantes sobre... yo creo que lo que lograron ver con tu presentación, espero que sin duda algo quede de una manera y una forma de representar. Entonces, me gustaría quizá, para ir cerrando, una conversación, palabras tuyas de cierre.
Sí, no sé si los estudiantes quieren preguntar algo antes de cerrar. Sí. Hola, Carlos. No, bastante me llama la atención, bajo el contexto, nosotros estudiamos aquí, estudiamos chileno, latinoamericano, bajo la costumbre y cómo nosotros vivimos el día a día. ¿Qué tan distinto es la educación como frente a arquitectura, como lo ve usted desde el lado ya docente, bajo el contexto ya político, geopolítico que viven en ese lugar? Yo creo que es importante también, cada país creo que tiene su sociedad y el geopolítico, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos también muchas cosas comunes, ¿ya? Y es muy interesante como de una forma de arquitectura donde nos comunicamos, ¿ya? Con un vocabulario diferente y de ideas que son más que nada internacionales, pero también estas están aplicadas en diferentes contextos. Claro. Y eso creo que es la riqueza de arquitectura y cómo puedes verla. Entonces, no la ves solo como un edificio y que podía estar aplicado en cualquier parte, pero a dónde está es muy importante porque tienes que ver el contexto, y es eso que también estamos intentando hacer con nuestros estudiantes, que el contexto y cómo lo ves, y las cosas que pasan día a día te pueden hacer pensar en una otra arquitectura. No sé si hay el espacio para una siguiente pregunta. Frente a eso mismo, que me quedó como en el tintero esta pregunta de en relación a justamente estas herramientas de representación, entendiendo que muchas veces conversamos con los estudiantes que tienen que encontrar una manera de representar a través de estas herramientas que se van conociendo en torno a la escuela. Yo creo que acá lo que tú nos presentas son trabajos de estudiantes. Sí. Trabajos de estudiantes, no sé bien de qué año, pero cuarto y quinto año, pero hay una forma de representar, hay un interés de la manera en cómo efectivamente nos muestran estas imágenes que me llama la atención, porque efectivamente acá conversamos sobre la representación y cómo aparece dibujado en esos intereses personales. Entonces, acá sin duda hay un factor que es político, que es social, que es familiar, y que también incentiva a mostrar ciertas realidades que la viven a diario, pero esta relación donde estoy situado y con el contexto me parece que es algo que es súper valioso de lo que nos mostraba hoy día con tu presentación, María. Y es muy importante para nosotros porque desde el principio de que empezamos el estudio, eso está bien definido, que tenemos que ver las cosas con estas maneras. Y lo que ves tienes que representarlo gráficamente. Y desde allá empieza una conversación de lo que era importante, cómo podemos verlo, cómo una mapa no es lo que ves desde arriba con un avión, pero es lo que ves de abajo. Entonces eso ya lo estamos trabajando mucho. Claro, y además hay un cruce ahí entre lo análogo digital, que es algo que sin duda parecía ser que la tendencia en la forma de representar apunta todo hacia lo digital, pero ustedes tienen todavía ese trabajo como mezclado. Mixed media. Claro, tal cual, que es algo que efectivamente a mí personalmente me seduce mucho, pero creo que ustedes lo siguen ocupando y lo siguen potenciando y lo siguen utilizando en cuarto, quinto año, donde uno diría, ya estamos trabajando con software, estamos trabajando como con otros contextos. Entonces, en ese sentido, me parece que también hay algo ahí en la forma de representar que demuestra como esa realidad, que me parece que es algo súper virtuoso del trabajo que nos presentan. Sí. No sé si queda alguna otra pregunta. ¿Acercamos el micrófono? ¿Sí? ¿Puedo hacer así? Me parece muy curioso cómo una cosa se traduce en la otra, porque estamos hablando de un espacio liminal que significa un límite, ¿no? Que normalmente uno piensa que un límite es solo una línea, pero esta línea está expandida. Y al mismo tiempo estamos hablando de un cruce no solamente entre los dos territorios, el territorio ocupado, el territorio que se pretende como esto es definitivo y el otro que se pretende como esto es momentáneo, 50 años ya de esta
conflicto. Uh-huh. Sino que también veo en el trabajo que están haciendo tus alumnos que están trabajando también ellos en el límite entre varias disciplinas. Entonces, mi pregunta es un poco laxa, grande, en el sentido de ¿qué es lo que pasa, cómo cambia la visión de ustedes con un límite tan presente? ¿Cómo cambia su función como arquitectos o futuros arquitectos con ese límite tan presente? ¿Cómo crees tú que ha cambiado tu manera de mirar, sabiendo que ese límite está ahí y que está tan expandido? Sí, yo creo que el límite antes estaba peor. Por ejemplo, en 2003 era la primera vez que podíamos cruzarlo, ¿ya? Y era algo políticamente muy fuerte, porque desde antes no podíamos cruzar. En 2003, por un tema político que nadie esperaba, teníamos el primer checkpoint, ¿ya? Entonces, ves que como las cosas también cambian, pero al mismo tiempo piensas que ¿qué es una frontera? ¿Es frontera? ¿No es frontera? ¿Es un límite? ¿No es un límite? Entonces empiezas a ver la arquitectura también de otra manera. ¿Cómo podemos tener esta idea de porosidad? ¿Y qué significa? ¿Y cómo está ocupado? ¿Cómo no está ocupado? Entonces esto lo ves un poquito diferente, ya no es nada fijo, pero es toda una idea esto de la flexibilidad, que es muy importante, y también eso viene en tu arquitectura. No sé si respondí la pregunta. Eso es un poco habitar un vacío, ¿no? Porque Sí. una buffer zone, una Sí. zona de amortiguación, está a un lado, del otro lado, y hay un punto de nada. Pero es eso, que no es de nada, ¿ya? Claro. Porque hay, por ejemplo, hay animales que pueden sobrevivir allá y se multiplican porque no les puedes tocar. También en zonas no urbanas, la gente que tiene, digamos, sus árboles, pueden entrar con permiso, cultivar y regresar. Entonces hay un poquito la idea de no entrar, no puedes entrar, pero algunas veces puedes, y es un poco Flexible. flexible, Sí. Poroso. poroso. Sí. Sí, yo quería a propósito de eso hacer un comentario. Yo tuve la suerte de estar en Nicosia en el 2006 y ahora que dice María que el 2013 podía pasar, estuve desarrollando un workshop con un taller allá y tengo unos recuerdos como bien interesantes. Entonces uno quería comentar eso, que claro, uno ve el mapa, lo que pasa es que en la ciudad con estos muros venecianos es una figura tan fuerte que uno reconoce una totalidad, pero luego ve un buffer zone. El buffer zone también está, hay que entenderlo, que está administrado por los cascos azules de las Naciones Unidas, que son como los soldados que vigilan esa área, que habitan esa herida, podríamos decir. Ahora, hay una cosa que a mí me impactó mucho, que era cuando uno entiende estos límites, claro, son límites fronterizos que, como a veces hemos visto aquí en la escuela, con los años van cambiando, y uno puede ver la cartografía del mundo y los límites fronterizos han sido móviles, medios líquidos. O sea, basta ver Chile desde la colonia hasta ahora y tiene una frontera que es muy móvil. Y eso son líneas, son límites, pero hay cosas como del espacio percibido que son súper fuertes. Y allá en Nicosia me acuerdo, al otro lado del lado griego, que están los turcos, me acuerdo que estaban las mezquitas. Y la mezquita en algún momento del día llamaba a orar. Entonces tú estabas en el lado griego y escuchabas el llamado a orar y era muy fuerte, porque al final esa condición sonora, urbana, ese llamado no es solamente para un lado, sino que es para todo. Entonces también hay una superposición que yo creo que es aún más compleja, ¿cierto? Porque por último tú pones un muro y no sé, quedan los que están en un lado de la ciudad y en otro, ok, ¿cierto? Con distintos lenguajes, distintas maneras de vivir. Es una cosa. Y lo otro, yo le quería hacer a María una pregunta, porque claro, uno ve un proyecto de titulación donde el alumno desarrolla una propuesta para el buffer zone,
pero no creo que la escuela tuya sea monotemática y circule todos los proyectos en torno al buffer, por lo mismo que tú dijiste. Tú dijiste, no, es que para nosotros esta dirección está asimilada, ya es parte. Entonces, también, ¿qué otro tipo de proyectos desarrollan? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando transité entre el lado turco y el griego, que eran como dos texturas urbanas muy distintas. Pareciera ser que el gobierno o el Estado griego ha puesto más recursos en Nicosia griega, y para el lado turco es una cosa como, no sé, Yo creo que los turcochipriotas ya no viven en el parte viejo, en la ciudad vieja. Entonces se han mudado afuera, por eso se ha quedado todo muy así, un poquito... Abandonado. Sí, ahora está mejor, desde el 2006, ya empezaron a renovar. Pero hay proyectos también para los dos lados, entonces hay fondos que es para... cosas de patrimonio, sí, sí, de los dos lados. Pero las casas están mucho más destruidas, porque no viven allá, no quieren vivir en el centro. Sí, por eso. La universidad, sí, tenemos esta idea de units, entonces es un rotation de cosas. Entonces hay gente que es más para la tecnología y futurismo, tenemos Parametric también, que muchos estudiantes están, ahora es como en esa tendencia. Sí, pero tiene que cambiar, por ejemplo, porque tenemos 2 años juntos, son como vertical studio. Entonces tienen un año una temática y el próximo año tienen algo muy diferente, porque creemos que tienen que pasar de diferentes maneras a ver las cosas. También yo he hecho otro estudio que es más con la idea de perception, muy influenciada de Japón, y cómo también vives adentro y el cuerpo es muy importante para el espacio. Entonces cambiamos y reciclamos y hacemos diferentes cosas. Súper, no sé si queda otra pregunta acá del público. Nada, pues María, bueno, primero que todo agradecerte, yo creo que ha sido una presentación increíble, sobre todo porque nos haces aparecer una realidad que particularmente no conocía y que en cierta medida yo creo que a todos nos hace presente entender, ¿cierto?, sobre este conflicto y cómo efectivamente opera desde la arquitectura, y en su caso como esa arquitectura situada estando presente en la Universidad de Nicosia y tu rol también dentro de tu propia práctica profesional. Así que te agradecemos enormemente por esta presentación, por tu pasantía, por las correcciones en los distintos talleres y cursos en los que estuviste siendo parte esta semana. Y nada, los dejamos invitados a una siguiente sesión del ciclo Momento de la Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción. Muchas gracias. Muchas gracias también de mí. Era una semana muy interesante, importante, ver cómo ustedes también trabajan aquí. Y la invitación ahora es de la escuela, que tienen que venir a Chipre. Para ver qué hacemos nosotros. Allá nos vamos. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Cerramos.